Procesos de responsabilidad fiscal por la vía de la oralidad, clave del éxito en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos por parte de la Contraloría General de la República. Contraloría General adelanta proceso de responsabilidad fiscal por la presunta venta irregular de un reconocido centro comercial de Barranquilla. Convenios interadministrativos en la mira de la Contraloría General de la República. Bajo esta modalidad de contratación directa, se pagó por la construcción de 3 vías en Cartagena, pero solo se construyeron 2. Fiducias mal operadas se convierten en otro foco de corrupción. Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por 14.000 millones de pesos en el Valle del Cauca que terminaron en obras de un particular. Señoras y señores, muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos a Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que les daremos a conocer las principales actuaciones que ha desarrollado el principal órgano de control fiscal en el país. En su lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos de todas las personas que habitan nuestro país, la Contraloría General de la República cuenta con una herramienta invaluable en esta batalla. Se trata de la figura de los juicios de responsabilidad fiscal por la vía de la oralidad. Los resultados con esta metodología son muy significativos en términos de agilidad en los procesos y de recuperación de los dineros del Estado. Esta delicada misión es coordinada desde la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Desde la entrada en vigencia del Estatuto Anticorrupción en 2011, la Contraloría General de la República obtuvo una herramienta que marcó diferencia en los juicios de responsabilidad fiscal. Antes había juicios ordinarios, ahora existe también la vía de la oralidad, más rápida y eficiente. Si un proceso ordinario demoraba 3 años, el verbal demora 16 meses. Un proceso por el mecanismo de la oralidad puede ser abierto si se sigue un principio fundamental. Si usted tiene la evidencia de un daño patrimonial. Los ciudadanos también pueden contribuir en muchos casos a la apertura de un proceso verbal. Aquí puede venir a la Contraloría una persona a denunciar un hecho, trae el contrato, trae las hojas de vida de los que participaron en el contrato, trae unas declaraciones de unos testigos que demuestran que se ocurrieron unos hechos y se lo colocan en el escritorio. Ya usted con eso podría abrir un proceso verbal. De otra parte, la figura del proceso ordinario todavía vigente se basa en un criterio principal. Si usted no tiene claridad en cuáles son los responsables o los presuntos responsables, necesariamente tendrá que iniciar un proceso por el mecanismo ordinario, es decir, el escritural. Y de nuevo surgen las comparaciones entre ambas modalidades. En un proceso ordinario se debe cumplir con la apertura, imputación, práctica de pruebas y decisión. En el verbal es apertura e imputación de una vez. Y usted ahí mismo puede decretar medidas cautelares. Esto quiere decir que se pueden embargar bienes de los presuntos responsables, lo que garantiza la rápida y más efectiva recuperación de dineros perdidos por detrimentos patrimoniales, mientras que en el ordinario se corre un riesgo. Mientras que usted le comunica a un responsable, a un presunto responsable, le notifica la apertura de un fallo, mientras recauda pruebas, etcétera, aquel funcionario o servidor público deshonesto, pues se insolventa. Por eso la Contraloría General puso en cifras los resultados del empleo de la metodología de la oralidad en 610 procesos de responsabilidad fiscal. Tenemos una cuantía de 1.2 billones de pesos y ya con fallos de casi el 50% de esa cifra. Otra ventaja que se da con los juicios orales es lo que se llama el resarcimiento anticipado, o sea, la oportunidad de que un presunto responsable fiscal decida en medio del proceso devolver dineros de un detrimento patrimonial sin esperar el fallo. Como una confesión anticipada de aquel que está siendo investigado, que dice, pues, ¿sabe qué? Ya no quiero perder más tiempo, sí, tiene toda la razón, yo soy el responsable de ese daño patrimonial y yo pago y devuelvo al Estado lo que
por mi culpa o no, pero por mi responsabilidad se extravió y aquí le devuelvo la plata. Solo en resarcimientos de este tipo, la Contraloría General ha recuperado más de 700.000 millones de pesos desde 2011. Otras cifras tienen que ver con los resultados globales de la gestión. En 3 años y medio vamos por 1.250, casi 1.300 procesos por un monto de 1.2 billones de pesos en recuperaciones. Y el monto de recuperación del cuatrienio anterior fueron 149.000 millones de pesos, valores indexados a enero del 2014. Un abogado especializado en Derecho Administrativo, quien se ha capacitado en España en gerencia pública, fue uno de los principales alumnos y hoy en día capacitador estrella del programa del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE. Esta herramienta permite almacenar y trabajar electrónicamente todos los procesos de responsabilidad fiscal. El sistema registra todos los pasos de quienes tienen a su cargo los procesos y quienes los fallan. Además, permite un ahorro significativo de papel y garantiza el debido proceso para todas las partes. Juan Andrés Leal es un abogado, magíster en gerencia pública de la Universidad de Alcalá en España. A la par con su amplia experiencia en el derecho, es también uno de los principales capacitadores del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes, SAE. A mí lo que más se me ha dificultado es enseñarle a la gente de la vieja data, donde me dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? Asegura que tras 19 años de trabajo en la Contraloría General de la República, se considera un híbrido, que gracias a las nuevas tecnologías se encuentra entre la antigua y la nueva generación de funcionarios. A medida que ya se les va enseñando el manejo de la herramienta y la importancia que tiene esta para la entidad y para facilitar el trabajo en cada puesto de trabajo, lo que hace es que la gente lo acepta y la gente se familiariza y quiere la herramienta. El jurista se considera amigo de los cambios y asegura que el salto tecnológico de aseguramiento de datos se tenía que dar en cualquier momento y fue esta administración la que se atrevió a hacerlo. Pasar de los expedientes en físico, en papel, que usted entra a una oficina de abogados o por ejemplo aquí a la Contraloría Delegada de Investigaciones, que el 90% de los funcionarios son abogados. Usted ve que los escritorios están llenos de cajas, llenos de carpetas, llenos de documentos. Entonces, queremos ya salir de eso, de que el abogado esté como un ratoncito allá escondido en medio de tanto documento y que tenga sus expedientes de manera virtual. Para lograr este propósito, la Contraloría implementó el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Datos, SAE. Allí va a estar protegida toda la información. Que si alguna de los sujetos procesales me pide una copia de una de las piezas procesales, no tengo que desbaratar el expediente. Estos documentos vienen con una firma digital. La firma digital le da autenticidad al documento. Es la encriptación de una serie de números al pie de la página de cada documento. Entonces, solamente los imprimo y se los entrego a cualquiera de los sujetos procesales que lo soliciten, sin necesidad de hacer toda esta tramitología que se hacía antes. El sistema garantiza el adecuado archivo del documento y registra todas las actividades que se realizan y quienes tienen a su cargo el proceso de responsabilidad fiscal, lo que garantiza un debido proceso para todos los implicados. Nosotros contamos con un dispositivo que se llama token. Este dispositivo es parecido a una USB. Pero este dispositivo, ¿para qué me sirve? Aquí no se guarda información. Esta es una llave pública, la cual me permite, a través de una clave privada que me asigna la entidad, entrar para mirar mis expedientes, únicamente mis expedientes. Los jefes, ellos tienen un token parecido a este, pero tiene la facultad de poder trasladar los procesos de un sustanciador a otro. Una vez se introduce el dispositivo, comienza un riguroso proceso de seguridad informativa. Me dice confirmar certificado, me dice introduzca su clave. Son servidores expandibles que a medida que van recibiendo información se van expandiendo. O sea, nunca van a colapsar. En esta bandeja de entrada se puede ver que yo tengo un proceso almacenado. Si le doy por ver detalles, me va a llevar a una pantalla donde en esa pantalla me va a mostrar todas y cada una de las actuaciones procesales desde el antecedente hasta el fallo con o sin responsabilidad fiscal. El 10 de julio del 2013 a las 10:24, a las 14:24 y 48 segundos,
y terminó de hacerlo el mismo 10 a las 14:37. Posee todos y cada una de las actuaciones, contra quién o qué se abrió el proceso y el número de investigados. Aquí se hace un resumen de los hechos, o sea que si alguno de los directivos o cualquier persona quiere ver este proceso, no tiene que tomar las 26 carpetas que lo componen, sino que viendo este pantallazo se da cuenta cuántos son los presuntos implicados, cuáles son los garantes, cuál es la entidad afectada. Por seguridad de la información, únicamente funciona en la red de computadores de la Contraloría General habilitada para tal fin. No lo puedo hacer en un café internet, no lo puedo hacer en mi casa. El SAE garantiza igualmente agilidad en el proceso de fallo en segunda instancia, toda vez que las mismas se deciden en Bogotá, y evita el envío de carpeta por carpeta de cada proceso, puesto que con solo abrir el proceso en el sistema se accede a él y se toman las decisiones. Los recursos de la nación son sagrados y en la defensa de estos dineros, la Contraloría General de la República viene trabajando para descubrir cómo los corruptos están aprovechando las fiducias para desviar fondos públicos que pertenecen a entes territoriales hacia intereses particulares. Entre otros, la delegada de investigaciones adelanta hoy un proceso de responsabilidad fiscal por 14.000 millones de pesos del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. Los patrimonios autónomos son figuras creadas por ley con el fin comercial específico de administrar y custodiar recursos de la nación. Sin embargo, la Contraloría General ha encontrado una práctica irregular alrededor de las mismas. Lo que ha encontrado la Contraloría es que se han utilizado estas figuras para desviar recursos públicos. En los patrimonios autónomos, un fideicomitente es el propietario del recurso público, que para este caso son los municipios, que a su vez lo entrega en custodia a un administrador llamado fiduciaria, con el fin de que un contratista ejecute una obra específica de un bien o servicio para el beneficio común de una región. Son obras civiles, son obras en el sector agrícola, en el sector petrolero. En la conformación de esta complicada figura fue donde precisamente el ente de control encontró la ilegalidad. Llega un contratista que se ha ganado una licitación con el Estado y utiliza entonces la figura del patrimonio público para ubicar recursos que por lo general debe ser en la banca, y han resultado que adelantan operaciones prohibidas captando recursos de entes territoriales, es decir, recursos públicos para cumplir sus objetivos para el cual fue constituido este patrimonio. Es decir, que los contratistas, a través de los patrimonios autónomos, utilizan los recursos públicos para desarrollar obras de carácter privado. Por ser operaciones prohibidas, entran en un terreno de riesgo, y lo que ha encontrado la Contraloría justamente es desvío de recursos para supuestamente obras públicas que no terminan siendo ejecutadas porque estas figuras no dan la garantía para que se cumplan los fines estatales. Y esta práctica, según investigaciones adelantadas por el ente de control fiscal, es cada vez más recurrente. La Contraloría General de la República ha encontrado más de 10 casos. Por este desvío de recursos públicos, la delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por 14.000 millones de pesos. La fiduciaria fue Fiduagraria, con un contratista y con recursos de un municipio del Valle, que es el municipio de Yumbo, en donde se desviaron 14.000 millones de pesos, y en este momento se está investigando cuáles son los responsables para buscar el resarcimiento de esos recursos a las arcas, en este caso del ente territorial. La Contraloría General advierte que la cuantía que se está desviando de los entes territoriales es mayor. Casi 80.000 millones de pesos. El Meta, Casanare, Valle, el Cauca. Digamos que la manera de buscar esos recursos depende de la voluntad que irregularmente demuestran las autoridades locales.
porque de antemano ellos saben que esto está prohibido. Dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, las investigaciones para establecer los directos responsables por el desvío de los recursos públicos en los entes territoriales inicia desde los tesoreros, pasando por los secretarios y alcaldes de los municipios, hasta los contratistas y funcionarios de la fiduciaria, con el fin de determinar en cuál de estas instancias se malgastaron los recursos públicos de la nación. Una manera de demostrar la eficiencia y la competitividad del Estado se da en la figura de los convenios interadministrativos. Sin embargo, la Contraloría General de la República encontró un problema. Resulta que esta figura permite la contratación directa entre dos entidades oficiales. Ello implica que no hay licitaciones, no se exigen pólizas de cumplimiento y los dineros contratados se pagan de manera anticipada en su totalidad. Pues es ahí donde están surgiendo actos de corrupción y un caso ocurrió en Cartagena. En 2010, la alcaldía de esta ciudad contrató con la empresa de desarrollo urbano de Bolívar, el IDURBE, la repavimentación de 3 vías, una de ellas la llamada calle El Labrador. Para hacerlo, la administración de Cartagena acudió a la figura del convenio interadministrativo. Los convenios interadministrativos se realizan para funciones que la entidad pública está en capacidad de desarrollar. Eso quiere decir que en lugar de hacer todo un proceso de licitación con empresas privadas para la obra, la entidad contratante, es decir, la alcaldía, usó una modalidad mucho más rápida y descomplicada para involucrar a la entidad receptora, en este caso el IDURBE, que entonces recibió unas facultades muy especiales. La entidad receptora puede contratar directamente a un contratista, a dedo, evitando, digamos, como la pluralidad de oferentes, la selección objetiva, en fin. Adicionalmente, en estos convenios no se exigen pólizas de garantías y los recursos se transfieren de una entidad a otra de forma anticipada y por el valor total de la obra. En el caso de Cartagena, el convenio fue suscrito el 13 de diciembre de 2010 y de una vez fueron girados los fondos. El convenio en total fue por 596 millones, pero solo por la obra de la calle El Labrador se cuantificó por 186 millones aproximadamente. Liliana Calle es abogada sustanciadora de juicios de responsabilidad fiscal, o sea, es encargada de adelantar procesos en primera instancia. Ella sostiene que la obra de las 3 vías se realizó pero incompleta, es decir, de 3 vías, una, la del Labrador, no se hizo como debía. Dentro del informe técnico que se desarrolló en todo el proceso, se comprobó que los recursos para esta calle nunca fueron ejecutados. Luego el IDURBE reaccionó y destinó una partida presupuestal adicional para cumplir con la obra, pero no pudo evitar que se abriera y que fuera fallado en su contra un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque la pavimentación de la calle nunca se dio con los dineros que ya habían desembolsado por parte del distrito a la empresa de desarrollo urbano de Bolívar. Frente a este caso, la Contraloría General señala que si bien el valor del detrimento patrimonial no fue tan alto comparado con otros casos muy emblemáticos que muestran desvíos de dinero del Estado, sí se abre un precedente en las investigaciones sobre convenios interadministrativos en los que se confía casi que ciegamente para que el Estado demuestre su efectividad y competitividad en inversión de recursos y en ejecución de obras. Si usted utiliza una entidad pública para que a través de esa entidad pública se hagan otros desarrollos diferentes al objeto social de esa entidad pública, ahí sí se estaría desviando el espíritu inicial del Estatuto de Contratación Estatal o denominado Ley 80. Por eso la Contraloría advierte que tiene los ojos puestos sobre este tipo de convenios, porque si con ellos las entidades están evitando un riesgo, que contratistas particulares se apropien de dineros públicos, no se pueden eliminar todos los controles. También tiene que haber ese seguimiento a los dineros. ¿Por qué? Porque pasan de una entidad pública a otra entidad pública, pero hay que salvaguardarlos y protegerlos. En Barranquilla, la Contraloría General de la República adelanta una investigación por la venta del centro comercial Villa Country, presuntamente por debajo de su avalúo catastral.
También se investiga la excedida liquidación de honorarios del encargado de finiquitar la sociedad a la que pertenecía el centro comercial. Un proceso de responsabilidad fiscal por más de 3.000 millones de pesos cursa en la Contraloría General de la República por la presunta venta a un menor valor del avalúo catastral del centro comercial Villa Country, que en su momento fuera uno de los más concurridos por la sociedad atlanticense. Este bien privado pertenecía a la sociedad Nasser Arana, la familia Nasser Arana. Este es extinguido. Después de que es extinguido, pasa a ser administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y es ahí donde entra la Contraloría. La extinción se hizo en el año 2007. En el 2009 fue vendido el predio por Camilo Bula, encargado por la Dirección Nacional de Estupefacientes de liquidar la sociedad Promocon a la que pertenecía el centro comercial. Un año después, la Contraloría General inicia las investigaciones en el desarrollo de las auditorías. La Contraloría entra en este tema en el año 2010. En el año 2011 se apertura el proceso de responsabilidad fiscal y el presunto detrimento es de más de 3.000 millones de pesos. 17.500 metros cuadrados del Villa Country fueron evaluados en 18.362 millones de pesos. Estamos esperando un informe de apoyo técnico para imputar responsabilidad fiscal. El centro comercial fue vendido a otro empresario barranquillero, propietario de una reconocida cadena de perfumerías. De otra parte, la Contraloría General inició otro proceso de responsabilidad fiscal contra el liquidador de la sociedad Promocon por 1.000 millones de pesos. La Dirección Nacional de Estupefacientes toma como base una resolución de la Superintendencia de Sociedades que establece unos topes de acuerdo a los avances de la liquidación. Él excede los topes permitidos y la liquidación, la prueba es que todavía no ha finalizado. Al respecto, la Contraloría General ya imputó responsabilidad fiscal. En el tema de honorarios del liquidador señor Camilo Bula, ya se imputó responsabilidad fiscal. Esta imputación se hizo en el mes de enero de este año. Entonces estamos en etapa de descargos ahorita antes de proferir fallo. Además de los procesos relacionados con la venta del centro comercial y la liquidación excedida de honorarios del señor Bula, la Contraloría General adelanta otros 2 procesos adicionales. Otro proceso relacionado con las irregularidades en la contratación que se hizo con ocasión de esta liquidación y otro relacionado con el tema de las comisiones que se cobraron por el tema de la venta del centro comercial Villa Country. Estos últimos se encuentran en etapa probatoria en la Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Amables televidentes, mil gracias por estar una vez más en Contraloría Transparente. La próxima semana estaremos en Casanare, donde conoceremos qué actuaciones está llevando a cabo la Contraloría General de la República y su gerencia departamental a raíz del desastre ecológico ocasionado por las sequías en esa región del país. Les habló Juan Guillermo Ríos. Muy buenas noches.